Amigos, en el vídeo de hoy les presentamos la milagrosa historia de un bebé recién nacido que, en lugar de llorar al nacer, comenzó a recitar el Adán. Médicos, enfermeras y todos los presentes quedaron impactados. ¿Pero por qué este bebé recitó el Adán? ¿Qué secreto se esconde tras este misterioso suceso? ¿Fue una señal de Dios, un mensaje divino transmitido por un alma inocente? Profundicemos en una historia que va más allá de un simple nacimiento. Es una historia que conmovió corazones y transformó a toda una comunidad. En Olston Creek, un pequeño pueblo rural de Mississippi, un lugar tranquilo conocido por sus valores conservadores y profundas divisiones entre comunidades religiosas, ocurrió un acontecimiento extraordinario una húmeda noche de verano. Durante más de una década, Jamal y la Foster habían soñado con tener un hijo. Jamal trabajaba en la construcción en pueblos vecinos, mientras que Ila ofrecía sus servicios como costurera para llegar a fin de mes. Vivían modestamente, pero su fe en Dios era inquebrantable. Todas las noches, después de rezar, Jamal susurraba súplicas sinceras: «Señor, concédenos un hijo. No dejes que los brazos de mi esposa queden vacíos». Los vecinos susurraban con crueldad que quizá Ila había hecho algo mal, que 10 años de matrimonio sin un solo hijo eran antinaturales. Ila, con lágrimas en los ojos, permanecía en silencio, con el corazón traspasado por la burla, pero ablandado por una fe inquebrantable. Una tarde, mientras Ila estaba sentada bajo el magnolio de su jardín, miró hacia un cielo envuelto en nubes y susurró su dolor a Dios. Su voz no temblaba de desesperación, sino de determinación: «Si escribiste la maternidad para mí, entonces esperaré. Creo en tu misericordia». Unos días después, un anciano desconocido con ojos como nubes plateadas apareció en su puerta. Sonrió con dulzura y dijo simplemente: «Tu hijo está por venir. Prepárate». Luego desapareció por el camino de tierra. Jamal y Ila continuaron con sus actos de bondad, alimentando a los hambrientos, vistiendo a los niños que se congelaban, ayudando a los ancianos, convencidos de que servir a los demás también los beneficiaría. Entonces, una noche, Ila tuvo fiebre alta. Jamal la llevó rápidamente al hospital del condado, donde pocas familias musulmanas se aventuraban. Allí, una enfermera le tomó la temperatura y llamó al médico. Tras una serie de pruebas, el médico salió, con cara de asombro: «Felicidades, su esposa está embarazada». Las lágrimas corrían por las mejillas de Ila mientras murmuraba: «Gracias», y la esperanza finalmente la invadía. A medida que avanzaba su embarazo, Jamal llevaba a Ila a dar tranquilos paseos cerca de la antigua iglesia del pueblo. Algunas mujeres cristianas con las que se cruzaban notaron un brillo radiante en el rostro de Ila. Un día, una anciana llamada Martha James le puso la mano en el hombro y le susurró: «Eres fuerte, querida. Dios está contigo». En ese momento, las barreras comenzaron a derrumbarse, no solo en el corazón de Ila, sino también en el pueblo mismo. Para el 9º mes, el dinero escaseaba. Jamal trabajaba día y noche, pidió pequeños préstamos e incluso fue a la mezquita local a pedir ayuda. Los vecinos dieron dólares, otros rezaron. Entonces, durante una tormenta nocturna, a Ila se le rompió la fuente. Con manos temblorosas, Jamal la ayudó a subir a una vieja camioneta y corrió por las calles empapadas hacia el hospital. Los instrumentos chasqueaban, los monitores pitaban, la urgencia invadía el quirófano. Una cesárea de emergencia era la única opción. Afuera, Jamal estaba paralizado en oración, aferrado a su rosario, implorando: «Por favor, Dios, protégelos a ambos». Dentro, la furia de la tormenta rugía, pero algo más poderoso se gestaba. De repente, una voz suave y etérea resonó por el pasillo. No era un grito ni un gemido, sino la suave llamada: «Allahu Akbar». Una enfermera salió corriendo, con el rostro ceniciento por la conmoción: «Señor Foster, pase, por favor». Y la yacía inconsciente, recuperándose. En brazos del pediatra había un niño pequeño cuyos diminutos labios pronunciaron las inesperadas palabras, apenas propias de una anciana: «Allahu Akbar». La habitación permaneció en silencio. Incluso las enfermeras cristianas retrocedieron asombradas. La enfermera Katy, una anciana blanca, susurró: «¿Qué niño es este?». El médico sostuvo la mirada de Jamal, con una mirada de asombro. «Su hijo está sano, completamente normal físicamente, pero su voz, nunca había oído nada igual. No es un llanto. Es una canción».
Jamal abrazó a su hijo con el corazón latiéndole con fuerza. ¿Es esto real?, susurró. ¿De ti, Dios? Unos instantes después, Hila se despertó y con la voz entrecortada, preguntó, ¿mi bebé está bien? Está perfectamente bien, dijo Jamal en voz baja. Pero Hila no lloró, recitó el Adán. Las lágrimas corrían por las mejillas de Hila mientras abrazaba a su hijo por primera vez. ¡Oh Dios! ¿Nos escuchaste? Por la mañana, todo el hospital bullía, un bebé musulmán estaba invitando a la oración. Algunos lo interpretaron como una superstición, otros, como un engaño. Algunos susurraron que podría ser una señal de Dios. Incluso el capellán del hospital, el reverendo Bautista Gregory Hill, se inclinó sobre la cuna con los ojos abiertos de asombro. Y en Wollstonecraig, la oración milagrosa de un recién nacido comenzó a sanar antiguas divisiones y a unir a la comunidad. Los labios del niño se movían en una danza suave y rítmica, aunque no surgían palabras completas. Si esto es real, susurró el reverendo en voz baja, entonces no es solo un milagro para los musulmanes. Es una señal para todos nosotros. Jamal, todavía molesto, inclinó la cabeza en señal de respeto. Creemos que es la misericordia de Alá, dijo con voz temblorosa, pero sí, quizás sea para todos. 2 días después, Hila recibió el alta hospitalaria. Cuando Jamal fue a pagar la factura, la recepcionista lo recibió con una cálida sonrisa. Ya está todo arreglado, dijo. ¿Qué?, preguntó asombrado. Un tal Andrew Chow lo encubrió. Dijo que era lo mínimo que podía hacer. Los ojos de Jamal se llenaron de lágrimas. Recordó a Andrew Chow como el acaudalado empresario que una vez se negó a estrecharle la mano en una asamblea municipal, y que ahora pagaba el nacimiento de su hijo. La noticia corrió como la pólvora. Vecinos que se habían mantenido a distancia llegaron con regalos, algunos movidos por la curiosidad, otros por genuina generosidad. Todos querían ver al bebé, volver a oír ese susurro, el bebé pronunciando el nombre de Dios. Pero no todos lo creyeron. Curtis Benson, conocido por sus fuertes opiniones y profundos prejuicios, lo calificó como un engaño. Es una estafa, gruñó. Solo quieren la fama. Probablemente estén usando un altavoz oculto. Decidido a desenmascarar la supuesta trampa, Curtis irrumpió en la casa de los Foster. Allí encontró a un bebé dormido, tranquilo y sereno, acunado en los brazos de su madre. Sin audífonos, sin llanto, solo una quietud perfecta y pacífica. Curtis lo miró con incredulidad y luego se burló. «Están todos locos», murmuró, antes de marcharse. Ese fin de semana, el imán Musa de la mezquita local anunció que la ceremonia de bautismo de Hassan sería pública. Todos los residentes del pueblo estaban invitados, independientemente de su fe. El día D, ocurrió un acontecimiento memorable. Musulmanes y cristianos, negros y blancos, ricos y pobres, todos se reunieron en el patio de la mezquita, atraídos no solo por la comida o la curiosidad, sino por una profunda emoción. Ollas de estofado de res, sopa de verduras, pan de maíz y dátiles cubrían las mesas, y Jamal e Hila sirvieron a cada invitado con sus propias manos. Cuando comenzó la oración final de acción de gracias, Hassan se movió en los brazos de su abuela y, una vez más, se escuchó ese débil susurro, Allahu Akbar. La multitud guardó silencio. Incluso el reverendo Gregory permaneció inmóvil. El imán Musa alzó las manos y oró en voz alta: «Oh, Alá, haz de este niño un puente de amor entre corazones que una vez estuvieron divididos. Que sea un recordatorio de tu misericordia». Las lágrimas brillaban en las mejillas de muchos fieles, quienes asintieron con la cabeza en señal de reverencia. Lo llamaron Hassan, el que trae belleza y bondad. Desde ese día, el pequeño Hassan se convirtió en algo más que un niño, era un mensaje vivo. Durante los meses siguientes, la dulce presencia de Hassan resonó por todo Wollstonecraig. Con 1 año, ya caminaba, a los 2, pronunciaba frases sencillas. Su voz suave y melodiosa resonaba en el alma. Cada vez que la llamada a la oración de la mezquita llegaba al vecindario, Hassan se detenía. Levantaba la cabeza y murmuraba versos que asombraban a los adultos que lo rodeaban. Los residentes de pueblos cercanos comenzaron a visitarlo, algunos por fe, otros por fascinación. Un viernes, un grupo de líderes cristianos y judíos asistió a una reunión en una mezquita simplemente para conocer al niño, del que tanto habían oído hablar.
Tras escuchar a Hassan recitar un versículo del Corán, el rabino Goldstein sonrió y dijo: a veces Dios no habla con doctrina, sino con toda inocencia. Y, sin embargo, la tensión persistía. Los rumores sobre Curtis Benson continuaban, lo están manipulando, se enfureció, acusando a Jamal de fraude y mendicidad. Su amargura se intensificó al ver cómo su propia influencia se desvanecía, mientras un niño musulmán unía silenciosamente más corazones de los que Curtis jamás podría con su ira. Pero algo inesperado empezó a suceder, incluso para Curtis. Su hijo de 10 años, Mark, preguntó: papá, si este chico es un impostor, ¿por qué la gente se siente mejor con él? Curtis no supo qué responder. Mientras tanto, en Olston Creek, se estaba produciendo un cambio. Los niños que antes se burlaban del pañuelo de Hila ahora saludaban y sonreían. Los fieles mayores preguntaban al imán Musa sobre el ayuno y la oración, no para la conversión, sino para la comprensión. En la feria multicultural anual, los puestos musulmanes y cristianos se codeaban, sirviendo estofado de cordero picante y CDS de gospel, organizados por vecinos que antes no se conocían. Entonces llegó el punto de inflexión, el festival de otoño, durante mucho tiempo reservado para los cristianos. Se abrió a todos. Jamal trajo a Hassan, de 3 años, y a su hermana Leila, no para expresar apoyo, sino para expresar armonía. El amor debe reinar donde antes había muros, le dijo Jamal a Leila mientras cargaban el coche. En el festival, se pintaron las caras de los niños. Se colocaron pasteles en las mesas de picnic y la música folclórica sonaba a todo volumen desde el escenario. Algunos se detuvieron, murmurando al paso de Jamal, pero ninguno con odio. Muchos lo saludaron con respeto, algunos lo abrazaron. Incluso Andrew Chow se adelantó, sonriendo y besando la frente de Hassan. Solo estoy aquí para recibir mi bendición, bromeó. Pero Curtis, rojo de furia, se paró en un rincón y le gritó a un vendedor que el lugar se estaba convirtiendo en un circo. Ese joven musulmán no es Jesús, ladró. Vas a fingir que es divino. Antes de que alguien pudiera intervenir, Curtis corrió hacia Jamal y le gritó: ¿a qué estás jugando, Foster? ¿Estás intentando lavarle el cerebro al pueblo? La gente se quedó paralizada hasta que, en brazos de Leila, Hassan miró a Curtis directamente a los ojos. Levantó su pequeña mano, una vez más, resonó aquel susurro familiar: Allahu Akbar. Asadu an Laila y Yaya. Se hizo el silencio de nuevo, pero esta vez lleno de asombro. Incluso Curtis se quedó sin palabras, pues el milagro de Hassan hablaba más fuerte que cualquier odio. La multitud guardó silencio. Incluso el viento pareció detenerse. El brazo de Curtis, antes alzado con furia, cayó a un lado. Miró a la multitud, con la mandíbula apretada, sin decir nada. La energía en la plaza cambió, no era miedo ni magia, sino algo más profundo, algo que su amargura no podía penetrar. El reverendo Gregory, pastor de la iglesia principal del pueblo, dio un paso al frente y dijo en voz baja: Curtis, creo que es hora de escuchar. Curtis guardó silencio y se alejó. Más tarde esa noche, Jamal estaba afuera de su casa, contemplando las estrellas mientras mecía a su hijo. El niño había reído y balbuceado toda la noche, sin dejar rastro de la extraña atención de la mañana. Y, sin embargo, sus palabras, su tono, resonaron en los oídos de todos. Jamal susurró: Dios mío, ¿qué planes tienes para nuestro hijo? Desde adentro, la tranquila respuesta de Hila llegó a través de la puerta: sea lo que sea, se está haciendo realidad. Esa noche, Olston Creek parecía más tranquilo, pero no vacío. Se sentía apoyado, como si cada corazón del pueblo se ablandara, con cada respiración. Con el paso de los años, Hassan creció no solo en edad, sino también en espíritu. A los 5 años, su presencia ya no se percibía como mística, era familiar, incluso reconfortante. Se había convertido en un niño respetado por instinto. Nunca necesitaba gritar, no llamaba la atención. Sin embargo, en cuanto entraba en una habitación, el aire se sentía más ligero, más tranquilo. Jamal e Hila lo inscribieron en un pequeño preescolar interreligioso, donde niños de todos los ámbitos de la vida aprendían juntos. Aunque Hassan nunca se consideró especial, maestros, compañeros y familiares que lo visitaban sentían una paz inexplicable. Un maestro escribió a casa que Hassan no solo escuchaba, sino que realmente oía. Y aún así, Jamal e Hila mantuvieron los pies en la tierra.
Nunca permitieron que los rumores del niño milagro o señal de Dios se instalaran en sus corazones. A cada momento, se recordaban a sí mismos, y a todos los demás, que Hasán era un niño, un regalo, no un Dios. Toda la gloria es para quien lo envió, decían. La paz no satisfizo a todos. Curtis Benson, cuya influencia prácticamente se había desvanecido, albergaba un resentimiento creciente a medida que su negocio de hardware decaía y sus ambiciones políticas se evaporaban. Culpó a Hasán. Ha ablandado a la gente, murmuró Curtis. Hemos olvidado quiénes somos. Entonces, una fresca mañana de otoño, Hasán enfermó. Empezó con una fiebre leve, nada alarmante. Al día siguiente, su fiebre se disparó y se debilitó aún más, apenas podía hablar. Y la permaneció a su lado día y noche, mientras Jamal se negaba incluso a salir a comer. Los médicos estaban perplejos. Las pruebas no fueron concluyentes, ni virus ni infección, solo un niño débil. Para la tercera noche, Hasán estaba en cuidados intensivos. Olston Creek contenía la respiración. Los fieles de todos los templos se reunieron frente al hospital, la mezquita realizó vigilias de oración, las campanas de las iglesias repicaron por la unidad, las familias judías encendieron velas, e incluso los compañeros de clase de Hasán lo acompañaron con carteles hechos a mano que decían, «Te queremos, Hasán». Curtis Benson también llegó, pero esta vez sin maldecir. Se quedó solo en un rincón apartado del estacionamiento, en silencio. El odio en sus ojos había dado paso a algo más, no culpa ni vergüenza, sino confusión. Dentro, Jamal e Hila no se separaron de la cama de Hasán. Los médicos probaron todos los remedios, pero nada funcionó. Entonces, mientras las máquinas zumbaban y los monitores pitaban, Hasán abrió los párpados de golpe. Movió los labios e Hila se inclinó. En un susurro apenas audible, Hasán dijo, «El Ilai, no hay más Dios que Dios». Entonces se quedó paralizado. Los monitores se quedaron en silencio. El médico, temblando, se volvió hacia Jamal e Hila con lágrimas en los ojos, «Lo siento mucho». Hila se desplomó en los brazos de Jamal, con el alma destrozada. Las enfermeras lloraron. Incluso el médico cristiano se santiguó y rezó. La noticia corrió como la pólvora, «Se ha ido». La ciudad lloraba como si hubiera perdido a su propio hijo. En el Janaza, el funeral musulmán, se reunieron musulmanes, cristianos, judíos e incluso agnósticos. No hubo división. Todos se abrazaron, lloraron y rezaron a su manera. Cuando Jamal, el reverendo Gregory, el rabino Goldstein y sorprendentemente, Curtis Benson, llevaron el pequeño ataúd blanco de Hasán, la unidad fue innegable. Junto a la tumba, el imán Musa se dirigió a los presentes, este niño no era ni un profeta ni un ángel. Era un mensaje, un recordatorio de que podemos vivir como un solo pueblo si dejamos que nuestros corazones escuchen. Ese mismo mes, los funcionarios electos de la ciudad votaron a favor de construir un homenaje permanente. En el lugar de una vieja choza incendiada se alzaba el Centro de Paz Hasán, un espacio sencillo y abierto, sin minaretes, cruces ni estrellas de David. Sobre sus puertas, una placa conmemorativa decía, «Al niño que habló de paz antes de decir palabras». Jamal e Hila se mudaron a una modesta casa contigua al centro, discreta y acogedora, con las contraventanas siempre abiertas para invitar a los transeúntes a entrar. Todos los viernes, Jamal barría incansablemente las baldosas desgastadas con su escoba, ahuyentando el polvo como quien disipa las preocupaciones. Todos los domingos, Hila amasaba la masa, daba forma a panés dorados y fragantes, y luego los ofrecía a todos los que cruzaban el umbral, compartiendo el calor de su horno y la dulzura de su corazón. Años después, la fama de este lugar se extendió mucho más allá del vecindario. Familias de pueblos vecinos y estados lejanos acudían allí en busca de un propósito para sus hijos, a veces indiferentes a las creencias. Los ancianos, antes llenos de resentimiento, ahora acudían a meditar en silencio, con los ojos llenos de paz. Incluso Curtis Benson hacía el viaje una vez al mes. Nunca decía una palabra, simplemente se sentaba junto a la pequeña fuente, bajo la mirada benévola de las estrellas. Y, en el silencio de la noche, cuando el viento agitaba las hojas, a veces parecía oírse una voz débil y lejana, Allahu Akbar. Nadie buscaba su origen exacto, porque bastaba con sentir esa oleada de fe, recuerdo y amor para comprender que todo había sido dicho.